Son las 10:23 y en esta segunda parte del programa, este viernes aquí en La Otra Vía, después de darle voz a los alumnos, queremos darle voz también a profesores, a padres y a expertos. Ante los cambios que se avecinan en la selectividad y después de estos 3 días muy intensos en los institutos y entre el alumnado de bachillerato, queremos preguntarle también a quienes nos acompañan y abrimos enseguida esta mesa qué les parecen a ellos pues las pruebas de selectividad, la bondad o maldad que puedan tener y también el cambio que se avecina. Así que hemos invitado a Xosé Antón de la Fuente de la Plataforma en Defensa do Ensino Público. ¿Qué tal, Xosé Antón? Hola, buenas noches. Está también con nosotros Viviana Álvarez Magallanes, es psicopedagoga. Queremos preguntar también por los componentes educativos también que tiene el sistema de exámenes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos acompaña también Elena Gómez Vecinos, presidenta de CONFAPA, de la Confederación de APAS. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y completando esta mesa, Emilio Veiga Ríos, profesor, en concreto en el CEIP San Francisco Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí los que hemos pasado la selectividad sabemos lo que han pasado estos chavales que estaban con nosotros hace un momento, esos 3 días de nervios, y ahora que todo esto se plantea que desaparezca, yo no sé si a vosotros os parece que es la mejor decisión que se podía tomar. Empiezo contigo. Home, conforme está agora a 11, conforme se pretende aplicar agora a 11, eu entendo que hasta é un erro, no sentido de, imos ver, un neno, un alumno, unha alumna, cando chega á universidade, xa ten un título que é bacharelato. Co sistema actual da 11, ti podes rematar o bacharelato e non tes un título, non? Necesitas unha reválida. Necesitas unha reválida. O que vai facer as universidades, entendo eu, que co tempo crear eles mesmos unha nova vía, un novo sistema para a universidade baremar que o alumno pode ir a un lado ou a outro. Entendo que as cousas aí están ainda moito a diseñar, a ver o que se pode facer, pero os precedentes con estes da 11 auguran uns malos anos. Se as nais e os pais e a comunidade educativa en xeral non conseguimos convencer este do goberno que a 11 é un retraso de anos, de moitísimos anos. Volvemos a antes do 1970, imos conseguir unha poboación de ignorantes, é unha realidade. Se deixamos, se non somos capaces de convencer ao goberno de que isto non é o camiño correcto. Pero, y en el plano educativo, Viviana, por eso decía que le queríamos preguntar también a la experta, un sistema de exámenes como esto, 3 días de exámenes intensos, una reválida, ¿para qué sirve a la hora de educar? Para nada. Para nada. Yo creo que para nada. Es un agobio, los niños no están al 100%, entonces tú cuando tienes 3 exámenes seguidos no es un tema ni 2, o sea, es un libro, un temario entero, una vez que te tienes que presentar 3 días seguidos, sales de uno, te metes en otro, no creo que se refleje los conocimientos de un niño. Pero hay otras maneras de evaluar, se puede evaluar de otra manera, porque algún tipo de prueba habrá que hacer, quiero decir. No sé hasta qué punto. Es decir, estos niños vienen de haber cursado ya 2 años con sus exámenes, sus notas y todo. No sé hasta qué punto es necesario una prueba que recoja todo. No soy muy partidaria. No sé, creo que serían más interesantes otra serie de capacidades que no se están evaluando. O sea, un examen con lápiz, papel, de un temario, no llega. Creo que hay otras capacidades que no se están evaluando, que no preparan al chaval para la universidad. Entonces, hombre, habría que estudiarlo. Y desde el punto de vista de los padres, Elena, ¿cómo veis estos cambios? Na selectividade, sí. Estás falando? Bueno, a selectividade sempre foi, o problema que ten, é máis igualitaria que o que pretende a 11, pero o problema que ten a selectividade é que segundo de bacharelato convírtese nunha preparación excesiva de cara a esa selectividade, é dicir, non se disfrutan os contidos, os profes van a toda pastilla porque hai que dar todo o temario, é todo memorístico, non hai innovación educativa de ningún tipo, cando é necesario, están no último curso do seu periplo académico, non? E nada, é todo de cara á selectividade. Coa 11, que vai pasar? Bueno, a 11 se o di incluso no currículum de primaria, o sea, o obxectivo é a avaliación. Aí xa atopamos un despropósito total. As reválidas, bueno, é que é algo máis da 11, o sea, decir, a 11 non hai por onde collela.
De feito, Por los exámenes tampouco. Non, para nada. Entón, nos de feito, en CEAPA sumámonos bueno, a ver como se di, A ver. a esta resolución de anticonstitucionalidade que presentou o Partido Socialista, porque era o único que presentaba con 50, hai que ter 50 deputados ou 50 senadores. A pena foi que non se sumaran o resto dos partidos que están de acordo en derogar a LOMCE, cando perda a maioría o Partido Popular. E o día seguinte presentamos un informe con 40 puntos de anticonstitucionalidade da LOMCE. Incluso lle pedimos a Soledad Becerril, a Defensora do Pueblo, que tamén presentara ese recurso. Porque, bueno, hai quen pode facelo, non? Nos como organizacións de pais e nais non podemos. Entón, bueno, sobre as reválidas son totalmente antipedagóxicas, sobre todo en primaria é algo que non hai por onde collelo. Ti non podes someter a un neno de 8 anos en terceiro de primaria, 8 ou 9 anos, a unha proba externa. Non se pode, porque xa cando se lles fan as de cuarto, as probas de diagnóstico, xa están os pobres nerviosísimos, xa non saben por onde saír, xa están tal. Eso metelos un estrés que é totalmente innecesario. E despois, as de sexto, igual, porque din que non... Eles siguen co seu título e tal, pero quedan marcados, o sea, xa hai unha segregación aí, non? Os que aproban as reválidas, as probas externas e os que non consiguen aprobalas. Despois, en cuarto da ESO, que non poidan acadar o título da ESO por culpa da reválida, a problemática de sempre. Que faz cun neno ou cunha nena que non aproba esa reválida, que faz con ela na casa esperando a proba seguinte, non? A outra reválida que se supón que vai ser en setembro, pero non se sabe con certeza. Claro, es que todo esto está todavía perfilándose. Emilio, sí va a tener alumnos el próximo año que ya tengan reválidas, los pequeños. Sí. Efectivamente, los más pequeños. Nosotros estamos en el sistema, en la planta baja, por así decirlo, si me permite la expresión, del sistema. Por lo tanto, dado que no vindeiro curso se implanta primeiro, terceiro e quinto polo sistema LOMCE, si continuamos todavía polo sistema LOI con segundo, cuarto e sexto, cual tamén na organización de centro, no funcionamento de centro, na estructuración de centros, vai ser un punto un pouco, un tanto complicado. Efectivamente, o vindeiro curso, final 2014-2015, os rapaces de terceiro, os alumnos, alumnas de terceiro, terán que enfrentarse, terán que estar en situación de realizar esa proba. 8 o 9 años, estamos hablando de... Sí, estamos falando de 8 o 9 anos. Como vai ser? Pues eso tamén o tema, é dicir, si sabemos, agora si facemos un pequeno repaso de toda a normativa que está aparecendo, moita da normativa da que estamos a falar todavía estamos falando de borradores, é dicir, ahora mesmo estamos falando de que a LOMCE como lei, que si está en vigor, está en execución xa en diferentes aspectos. Si é certo que a mellor cabría puntualizar unha cousa que moitas veces a xente non entende, sobre todo os non profesionais, é dicir, a LOMCE como norma, como lei xeral que é, hai unhos aspectos que están xa dende o día da aprobación, se pon en marcha, están plenamente en vigor, e outros que todavía van irse pautando ao longo do tempo. Concretamente, todo o que é referido ao tema dos cursos, o que é o tema dos currículos, pois depende do primer Real Decreto que se emite sempre, que é o Real Decreto de Implantación. Por eso estamos nesta situación de que o vindeiro curso vai ser solamente primeiro, terceiro e quinto de primaria. Impares. Impares. Nin a secundaria, que eso además tamén foi un tema de última hora, porque inicialmente no Real Decreto, no borrador do Ministerio, si estaba tamén para comenzar na secundaria, finalmente se paralizou por aí, por lo menos algo avanzamos, eu creo, é mellor estabilizar as cosas tranquilamente. Si é certo tamén, por exemplo, que a outra digamos, etapa que se pon en marcha vai ser unha das partes, a parte básica da formación profesional tamén, a formación profesional básica. Por lo tanto, das probas de avaliación que van a ter os alumnos ao longo da súa vida académica, tal e como plantexa a nova normativa, terceiro é a primeira, que vai ser a que acometamos o vindeiro curso.
falaba eu dunha situación que nos están, canto menos os docentes nos centros, con unha fonda preocupación neste momento, que é o descoñecemento todavía, si é certo que todavía non empezamos o curso, pero bueno, estamos rematando un curso en unha organización medianamente coherente, se presupón, supoño que aquí na vosa casa, igual que en casi todas, estamos pensando no próximo curso, estamos rematando este, pero xa temos que estar pensando na organización do vindeiro ou estar finalizando este, que é o que suele ocurrir habitualmente nos centros. En este momento nos estamos atopando con serias dificultades porque todavía temos todo moi no aire, o decreto do currículum de primaria, é dicir, ese currículum que precisamente vai ser o que marque os elementos, é dicir, os contidos, os obxectivos, lógicamente os contidos, as competencias clave, os novos estándares que figura, é dicir, hai novos elementos relacionados coa avaliación que se poñen encima da mesa, elementos moi importantes con moito peso no esquema de avaliación da propia LOMCE, que todavía descoñecemos, lógicamente. Ademais, como se vai conformar a proba, pois tamén descoñecemos. Si se anunciou, digamos, as líneas básicas desa proba, que vai ser unha proba, pois, para ver un pouco o nivel no que se atopan ese alumnado en esa, digamos, etapa intermedia da primaria, que vai de primeiro a sexto, que, bueno, que non vai ser tido en conta máis, vamos a ver, para marcar ou para non marcar, pero si se trata de ver en que momento de coñecemento, en que momento de competencia están esos alumnos, hombre, difícilmente podemos separar unas cosas das otras. A ver, la verdad es que el calendario es complicadísimo. Como decimos, se ha ido retrasando la implantación de algunos de los apartados, así que vamos a tratar, Paula, de marcar un poco cuáles van a ser los cambios que nos vamos a encontrar durante los próximos cursos, porque empieza el que viene, 2014-2015, pero esto sigue hasta el 2017-2018, y va por partes. Justo, empezamos poco a poco, empezamos un poco de forma experimental, podemos decir, pero hasta dentro de 3 años, que será ya cuando esté completamente implantado. Vamos a hacer un balance, vamos a ver un pequeño calendario de, sobre todo, el tema de las reválidas, que es quizás uno de los temas que más preocupa a los alumnos, esos exámenes finales que van a tener. Del año que viene, en el curso 2014-2015, mejor dicho, se implantará la reválida en tercero de primaria. Se hace un examen al terminar el curso para detectar dificultades en el aprendizaje. No lo podemos llamar exactamente reválida, pero bueno, sería un tipo de evaluación. En el siguiente curso, en el 2015-2017, ese mismo examen pasaría a sexto de primaria. También es para detectar dificultades en el aprendizaje. De principio, no debería suponer ninguna traba para pasar de curso si se tiene todo aprobado, pero los profesores están, algunos, con la mosca detrás de la oreja, dicen que no se acaban de fiar y temen que si un alumno suspende esta evaluación no pueda pasar de curso. Repito, cójanlo un poco con pinzas porque es una valoración que tiene algún sector, alguna parte del profesorado. En el curso 2016-2017 tendríamos esa reválida en cuarto de ESO. Ese año la prueba no tendrá efectos académicos, no habrá que superarla para tener el título de la ESO, por lo tanto. Ese mismo curso estará la reválida en segundo de bachillerato, también sin efectos académicos, no se tendrá en cuenta para obtener el título de bachillerato, pero sí para el acceso a la universidad. Contará un 40-60 con la nota de selectividad. Y ese mismo curso, en el 2016-2017, sería el último curso de selectividad. Y entraríamos ya en el 2017-2018, estaríamos hablando dentro de 3 cursos en el que la reválida en cuarto sería ya una realidad. Se acabaron las pruebas, hay que superar un examen final para obtener el título de graduado en ESO. Estaríamos también hablando del momento en el que se implanta la reválida en segundo de bachillerato, hay que superar ese examen para obtener el título de bachillerato y por lo tanto poder acceder a la universidad, y desaparece la selectividad y por lo tanto las universidades establecerán sus propios métodos para acceder a la misma. Así que estaríamos hablando de una LOMCE, vuelvo a repetir, simplemente centrándonos en la parte de las reválidas, en la parte de los exámenes, que se implantarían de aquí al 2017. Gracias, Paula, porque también esta es otra parte de la que hablaba Emilio, que son las modificaciones en los currículos de cada uno de los cursos que también van a tener una implantación gradual. Me hacía una seña, Xosé Antón, con un matiz a una de las fechas, más que de las fechas, acerca de los efectos que puede tener una de esas pruebas. Sí, aquí uns debates que tuvemos últimamente así nas federacións, bueno, na última reunión que tuvemos, que eu son membro da Plataforma Galega, pero tamén son presidente dunha federación de ambas da Costa da Morte, non? E nunha das últimas reunións que tuvemos, relendo outra vez o que salía últimamente da LOMCE, a primeira esta avaliación de primaria que se fai a partir do terceiro curso, decíase que esa avaliación non tería efectos académicos, pero no último que saliu, hai un apartado que sí que di que pode implicar repetición de curso.
pode implicar... ¿Esto puede pasar, pode Emilio, implicar en tercero repetición de de curso. primaria? Si estás... A ver, en principio... Si non lo superas. A ver, en principio, coa normativa en riba da mesa, o que dice a nova norma de que o alumnado durante toda a etapa de primeiro a sexto primeira cuestión, unha cuestión que estábamos deixando no tinteiro que é importante, efectos académicos é importante. Hasta agora vimos dun sistema LOE en donde en primaria estábamos traballando por ciclos, un primeiro, segundo e tercer ciclo, é dicir, eran unhas etapas no tempo de 2 cursos en donde fundamentalmente a estrutura e o funcionamento do ciclo che permitía ter uns puntos de referencia que era o final do segundo, final do cuarto, final do sexto, é dicir, unhas etapas máis menos xugando cos tempos válidas para ir evaluando, para ir mirando a evaluación dese alumnado. Vimos tamén dun sistema relativamente recente que se implantou coa LOE, que eran as avaliacións de diagnóstico. É dicir, no cuarto curso de primaria, ahora mismo acabamos de rematar en todos os centros de primaria de Galicia, nos cuartos de primaria, unha avaliación diagnóstica. Esta sí que ¿Esto para qué sirve? A ver, esta avaliación diagnóstica que fai uns cuantos anos que se leva aplicando isto de forma censal en todos os centros de Galicia e en todos os grupos de cuarto de primaria, son probas, primeiro, son probas que veñen dadas, polo tanto é a Administración Galega quen fai chegar aos centros educativos. Te comento, acabamos de pasala, ahora mismo estamos rematando de cargar resultados. O funcionamento eran probas que nos veñen dadas desde a Administración Educativa, evalúan competencias básicas, competencias fundamentalmente lingüística, de coñecemento do medio e matemática. Nos centros as aplicamos, é dicir, a proba aplica o propio centro, o profesorado do centro, os resultados desa proba, a través dunha aplicación, as volcamos no propio centro, e esos resultados, digamos que se fai un vaciado a nivel centralizado dentro da propia Consellería, e o que brindaba pois era un nivel educativo, o sea, un nivel de resultado tendo en conta uns referentes, un referente medio galego e un referente medio nacional, e digamos que se situaba a cada centro en función do resultado con respecto a esa media de autonómica e esa media nacional. Para que nos servía? Home, vamos a ver, realmente un aspecto que sempre é obxecto de debate, é moi tradicional, está moi estudiado no ámbito psicopedagóxico, no ámbito da didáctica, é o ámbito da evaluación, a cultura da avaliación. Evidentemente, dá para profundizar moito porque... Elena decía antes que la LOMCE de alguna manera, no sé si sacraliza, pero vamos, consagra la evaluación. Sí, sí. Evidentemente, Tienes espíritu. É dicir, ten ese espíritu, pon o dedo en riba da llaga no senso de poñer o dedo nun ámbito como é da evaluación, que é un ámbito que no ámbito educativo, valga a redundancia, pecha todo o proceso, pecha os obxectivos que teñas plantexados, contidos, o traballo, é dicir, unha forma de peche. Quero dicir que a cultura de avaliación a nivel profesorado pois tamén é un tema de fai tempo de fondo de debate. Resumindo, hasta agora esta evaluación diagnóstica nos estaba servindo aos centros para que unha vez recibido esos resultados do noso centro, de cada centro, pudéramos facer un análise deses resultados e dese proceso, ver máis menos como estábamos e elaborar en función do posicionamento do centro correspondente, do centro X, elaborar planes de mellora. Desde esa perspectiva, eu entendo particularmente, moitos colegas comparten comigo, que é unha boa fórmula. É unha boa fórmula porque nos fai tamén sentarnos, reflexionar, mirarnos un pouco o ombligo, que non está nunca mal en calquer ámbito, e menos no educativo. E creo que ese tipo de probas deberían de ser as que deberían de ser de continuar existindo en diferentes momentos da etapa educativa ao longo das diferentes etapas. O tema que pode surdir a través do que se nos avecina coa LOMCE, claro, é dicir, para que van servir as pruebas? Esas pruebas van servir para repetir, estábamos dicindo que hasta ahora solamente coa nova lei o alumnado de primaria pode repetir unha vez en toda a etapa. Por lo tanto, como ahora pasamos a traballar non por ciclos, sino por cursos,
vamos a organizarnos primeiro, segundo, terceiro, por niveis, por lo tanto son equipos de nivel, xa non son equipos de ciclo, cando é o momento máis oportuno, que é un debate tamén moi tradicional. Convén repetir ao principio para establecer bases nun primeiro de primaria. Un primeiro de primaria estamos falando con rapaces de 6 anos. Claro, es que esto se lo quería preguntar. Elena quiere decir algo, pero a mí me gustaría preguntarle a Viviana también. Estamos hablando de niños muy pequeños. A la hora de evaluar, y luego explicaremos también si es necesario utilizar esta palabra u otra, a la hora de evaluar los conocimientos que tiene un niño, pues, por ejemplo, un niño de primero de primaria, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿De 6 años? 6 años. Claro, 6 años. ¿Qué es lo que se debe evaluar para pensar, pues, la educación que le estamos ofreciendo, lo que está aprendiendo en el colegio es efectivo? Supongo que habrá que basarse en los objetivos. Es que el problema es que el sistema educativo que tenemos, que es... Vamos a partir de la base, por lo tanto. Sí, Sí, que el sistema que se está usando ahora mismo ya no funciona. Entonces, los niños funcionan por contenidos. Un profesor tiene que dar tales contenidos al final de curso. Le hago un examen y el niño se lo sabe. O no se lo sabe, claro. Se lo sabe. Entonces el niño va bien. Si no se lo sabe, Va mal. va mal. Entonces supongo que una prueba se basará en eso, en los contenidos. Pero bueno, Pero hay que evaluar otras cosas, hay que buscar otras cosas a la hora de analizar si un niño va bien. O si Es tiene que- algún problema y hay que detectarlo. claro, es que volvemos a un examen de lápiz y papel, que se puede poner nervioso, que no sé, puede contestarlo, puede saber tener el conocimiento, pero no saber expresarlo en el papel. Entonces, una prueba escrita, sobre todo, claro, yo es que en mi ámbito trabajo con niños con dificultades y esos no son capaces de hacer un examen. Esto sería otro debate, probablemente analizar también dónde quedan los niños que tienen capacidades Mal. especiales, claro, Quedan claro, muy mal. Por mucho que en la ley parece ser que se recoge, que le van a dar ayudas y profesionales, yo hasta ahora estaban despidiendo a profesores de apoyo. ¿Será que ahora los vuelven a contratar? No sé cómo lo plantean, pero niños con dificultades no van a seguir el ritmo de evaluaciones, reválidas, no lo van a conseguir. Ujú. Elena quería decir algo y Xos Antón tamén. Bueno, agora quería completar non, cando falas dos recortes en PTs, en profesores de pedagogía terapéutica, das incluso casos, pero non un nin dous, de centros que ten medio PT. Porque está compartido con outro. Ajá. Medio PT, para o mellor, 150 nenos. Ou dase tamén casos, eu coñezo un en concreto, donde hai 2 medios PTs. En vez de haber un PT a xornada completa, Hai dos a hai media jornada. 2 a media xornada, co cual vamos a ver como están atendidos estes nenos, non? E quería decir sobre as probas de diagnóstico que falaba Emilio, eu non estou de acordo no que dixeches, porque esas probas de diagnóstico non teñen en conta a situación socioeconómica do rapaz. E entonces, que pasa? É un resultado de centro. Efectivamente, non van ser os mesmos resultados un centro de Coruña, vamos poñer por caso, Santiago, Vigo, do centro da mesma cidade, valga a redundancia, que en coles que están pois digamos nunha zona máis desfavorecida, no rural, etcétera. Por que? Porque aí hai moita máis diversidade, hai moitos máis nenos inmigrantes que favorecen a diversidade, o cal é algo moi positivo, tanto para eles como para os nenos daqui, non? Pero eso non nos reflicten. Entonces, que resultados estamos dando? O que decía ela, o sea, resultados de lápiz e papel, pero que detrás deses resultados que damos en lápiz e papel hai toda unha casuística que hai que ter en conta. Porque hai que ter en conta tamén certas competencias, certas habilidades que moitas veces non se acadan. E iso non o miden as probas de diagnóstico. Aínda que metamos no xa de despois a situación das familias, teñan os profes que meter unha serie de datos das familias. Pero a nivel rapaz, a nivel alumno, non se ten en conta para nada a problemática que pode haber detrás, porque non rinde igual, nin se enfrenta igual a un examen un neno que unha nena que outros. A ver, Emilio quiere matizar algo de lo que ha dicho y enseguida voy contigo, Xos Antón.
No, simplemente dicir, sin contradicir a maior parte das cousas que acaba de dicir Elina, eu, además motivado polo pouco escaso tempo que sempre se teñen nestas tertulias, intentaba resumir e intentaba poñer en riba da mesa o proceso que levamos nos últimos anos tendo nos centros. Evidentemente, cousas que acaba de comentar Elena, totalmente de acordo, non entrei, na miña intervención non entrei a valorar o positivo, negativo, o maior grado de cada unha de ambas as dúas, pero si é certo, en eso volvo a insistir, no que falaba, que cando menos si permite ou axuda a un claustro a reflexionar sobre que estamos facendo ben, é dicir, puntos fortes, puntos débiles, que algo moi debería de ser algo moi normal en calquera estrutura, para organizar un plan de mellora si consideramos que é preciso. Desde esa perspectiva me quería expresar sempre positivo. Evidentemente hai condicionantes nesas probas, vou poñer unha pequena mostra e con isto remato. Por exemplo, a categorización do ISEC dun centro, que máis menos, digamos, a categoría onde se establece un centro según os seus condicionantes sociales, culturales, de zona e demais. Ao final, hai elementos como do cuestionario, porque son varios cuestionarios, un deles vai dirixido á familia, como ben sabemos, un dos cuestionarios, un dos ítems é cuántos libros tiene la familia en casa. Evidentemente, si la familia tiene 50 va a decir 100, si tiene 100 va a decir 200. Pues ese elemento condiciona muchísimo el porcentaje del resultado de la categorización del centro en función de medio, bajo, alto. Es curioso, no cabe duda. Sí, la verdad es que sí. José Santón. Y enseguida le vamos a preguntar otra vez a los niños qué piensan ellos. Sí, é que estaba apuntando aquí varias cousas. Hai unha cousa, que temos que partir, que o ensino público galego, o ensino público do Estado español, é un ensino de alto nivel, de moi alto nivel. E parece que cando... ¿Y por qué se dice lo contrario? Pero eu vou vos poñer un exemplo. Porque se dice lo contrario. Porque interesa dicir o contrario. Interesa dicilo, pero que a realidade... Sin embargo, as estadísticas que están salindo donde, vamos, os docentes, os maestros, se está dicindo que estamos facendo ben o traballo. Pero non é só docente, todo o entramado que existiu, que se foi creando pouquiño a pouco, non é docente. É a participación das familias no ensino público, son os PT, son os AEL, son as cuidadoras, é unha cantidad de profesionais e de persoas que estábamos tan contentos con isto, porque non me quería sair do tema, eu vou poñer un exemplo. Podemos ir por partes, non pasa nada. Vamos por partes. Encontrámonos con un ensino público de calidade, de alto nivel, e iso vese na selectividade. Que é unha realidade que, igual que nas reválidas, a selectividade avalía tamén a resistencia ao estrés, daquela un alumnado, un neno ou nena igual de inteligente A e B, se cadra un resiste peor, moito peor o estrés e o resultado moito peor. E non é que non teña a capacidade, os coñecementos, os métodos adquiridos, non. Tendo todo, o que pasa é que a resistencia ao estrés é menor. Por iso o goberno se inventou unhas reválidas que xa desapareceron na última parte do franquismo, porque saben que os nenos e as nenas nunha etapa que non están maduros, metemos as reválidas e saben que esas reválidas van ir a máis a máis, e chega un momento que o alumnado que non está maduro se afoga e ves conseguir chegar ao obxectivo como moi difícil. Por iso se inventaron as reválidas. Non valen nada, pero hai que ter en conta que as reválidas tamén é só un dos 8 instrumentos que usa a LOMCE para privatizar o ensino e para sacar o alumnado que non teña unha economía familiar desenvolvida ou que teña certos problemas de adaptación ao cuadradiño ese tipo IKEA, que se o tes aí o ensino público cadra unendo, e se non, como non sacas profesionais, non o das adaptado, pois iso. Daquela chegamos aos premios extraordinarios de bacharelato. Eu fixeime o ano pasado. Premios extraordinarios de bacharelato. Só lo seguín hasta o número 15, porque despois, como hai unhas décimas, é moi difícil, ou metes a Estel e eu digo, xa o esforzo de chegar a 15 e tal. Dos 15 primeiros premios, dos 15 notas máis altas que hai dos premios extraordinarios de bacharelato, dos 15, 13 son de centros de ensino público. Quer dizer, o nivel non está nada mal, Eso, que pasa? Eso non se di, porque o que está pretendendo o goberno ou os gobernos, certos gobernos, é desmantelar o ensino público, é privatizalo. Pero a ver, yo os tengo que preguntar, y os lo pregunto a todos, a través de un sistema de reválidas, ¿cómo se desmantela el Eso le pasa a los buenos.
Son los Claro, mejores y é los que, mejores. vamos a ver, aquí Por o que hai... exemplo, perdón. Perdón, señor. No, os dejo a todos, vamos con cierto. Por partes. Vamos a ver, quería tamén engadir o que dixo Antón. A escola pública é a segunda en equidade no informe PISA. Eso tamén, bueno, interesa Eso se cuenta ocultalo, pouco non? en Eso los informes interesa. PISA. Se alguén fai algo pola igualdade dentro da diversidade é a escola pública. E en canto que estábamos no tema que nos ocupa agora, é que a LOMCE, o espírito da LOMCE, segrega por talentos. O sea, pensan que o talento é algo innato, e que non... Vamos, que o talento é pura capacidade a desenvolver. O sea, é pura potencialidade, non en realidad. Hai xente que o desenvolve de maneira máis lenta, xente que o desenvolve de maneira máis rápida, e pretende segregar por talentos. É dicir, os que, como mide esas capacidades, o sea, ese factor únicamente, entonces, o sea, o espírito da LOMCE é segregar para que cheguen os mellores. Entonces, empezan a poñer o que decíades antes, unha carreira de obstáculos, non? Que é cada vez máis continua. Empezamos a someter aos nenos de 8 anos a unha proba externa. Teñen os seus profes, non? Logo, en sexto, por se non chegaba, xa en sexto. E despois, unhas probas externas en cuarto da ESO e en segundo de BAC, e non darlle valor aos docentes, que son os que fan avaliación continua cos seus alumnos e alumnas, e decidir quen pasa e quen non pasa. É algo peor, algo bastante peor, que se decide dentro do propio sistema quen continúa na ESO e quen vai a unha vía morta que é a FP básica. Sabedores, porque o saben, que é unha vía morta. E logo che poñen a cousa de que, bueno, sempre poden titular na ESO. Claro, poden titular na ESO, sabemos que non é así. Primeiro, pola edade na que están, que teñen o futuro moi inmediato, e, en segundo lugar, porque teñen que, para facer a revalidade a ESO, teñen que examinarse de asignaturas ou de materias que non cursaron nunca. Porque esta segregación faise en segundo, terceiro de ESO. A ver, se lo hemos preguntado también, os decía que quería saber qué nos habían dicho también los alumnos, porque le hemos preguntado a los que están en esos cursos que todavía no van a tener reválidas, pero sí en los próximos años se las van a encontrar cuando se vaya implantando este calendario, y desde luego no les gusta mucho la idea. Ada y Samuel serán los primeros en estrenar las nuevas pruebas de acceso a la universidad. Para ello, antes tendrán que pasar una reválida al terminar bachillerato, algo que no les acaba de convencer. Pois a verdade é que é bastante mal, porque se xa que aprobas bachiller tens que facer un examen para saber se tens idea, pero xa acabo de aprobarlo. Adai casi ni escuchó hablar de las reválidas. Nin idea. Cuando le explicamos lo que es, no le gusta nada lo que le viene encima. Pois... Y aunque no tenga claro cómo se escribe, sabe que no es el método más justo. La nueva normativa ha hecho buena a la temida selectividad. Eu prefiro a selectividade, aínda que ao mellor, pero solo por un examen tamén. Pero antes de la universidad, Ana y Laura tendrán que pasar un examen al final de la ESO y otro al final de bachillerato. Ellas son la primera generación a las que les tocan todas las novedades. A verdade é que é un fastidio, porque por un curso non é exactamente medo, é pois que é o que dicía a miña compañeira, que ao mellor tiñas un mal día e non che dean o graduado da ESO por eso. Los alumnos de ahora en primero y tercero de la ESO se encontrarán los cambios, así que los de segundo y cuarto se libran de todo. Algunos no se creen la suerte que han tenido. Moita. Para mí parece genial, ¿no? Bueno, si repite no me libro. Mientras la mayoría vive en la ignorancia, el mismo estado en el que está el profesorado, la información sobre estas pruebas todavía es muy escasa. Non sabemos tampouco quen vai facer os exámenes, non o sei, pero tampouco sabemos se van ser en centros, non sabemos nin quen vai ser o grupo de traballo que as vai a facer. Los exámenes a final de ciclo molestan a los profesores, que los ven como una manera de desautorizarlos. Non ten moito sentido tampouco, porque para eso estamos os profesores das diferentes materias, ¿no? Sea como sea, habrá que esperar, porque de momento nadie sabe cómo serán las cosas dentro de 3 años.
estaban comentando mientras veíamos esta pieza los invitados que el problema es lo que decía este profesor, que es que no se sabe realmente cómo van a ser estas pruebas ni qué es exactamente lo que se va a evaluar. Pero estaba rebuscando aquí algunas de las razones que había dado el Gobierno, en concreto el ministro Wert, a la hora, por ejemplo, de eliminar la selectividad. Decía que más del 90% de los alumnos que se presentan en España superan la prueba. La respuesta se la había dado la presidenta de la Confederación de Rectores, Adelaida de la Calle, que explicó que es lógico que quien ha superado el bachillerato pase la prueba y que lo contrario sería el fracaso del sistema, que es un poco la línea de lo que estaba diciendo Elena, de que quizás este tipo de pruebas desautorizan al profesor. Emilio, ¿tú tienes esa sensación? De que de alguna manera una prueba externa de final de ciclo está desautorizando lo que los profesores habéis enseñado a los chavales. Evidentemente, tal e como manifestaba o compañeiro que acaba de facer na presentación esas manifestacións, hai dous factores neste momento en riba da mesa moi importantes e moi condicionantes. Nos están falando dunha serie de momentos durante as diferentes etapas onde os rapaces van ser evaluados. Lóxicamente, se son evaluados os rapaces, somos evaluados nós, é dicir, é o sistema evaluado. E non sabemos como se van a levar a cabo ese tipo de probas. Cando menos, o que todos razonamos e pensamos é que se o rapaz está estudiando 3 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos e vai superando todas esas etapas educativas, normalmente condicionar a certos momentos de certas probas en certas situaciones con todo o que estamos falando do aspecto relacional, do aspecto de estrés, etcétera, etcétera, evidentemente van ser unhas marcas cando menos dubitativas. Por outra banda, se as probas van ser externas, lóxicamente iso ten un valor, vai ter un valor, se son internas ten outro valor. Volvo a insistir, o sistema no que estábamos agora, por exemplo, das avaliacións diagnósticas, cando menos, é dicir, é un sistema que os propios centros estábamos facendo, aínda que viñan de fora, non servía e non está servindo para ese tipo de reflexiones, co cual, si hai que mellorar, que sempre hai que mellorar, lóxicamente, pois tratamos de intentar mellorar. Neste tipo de probas vai vir alguén de fora, quen ven, quen non ven, quen fai a proba, quen non a fai, quen a implanta, quen a pasa, quen non a pasa. A ver que yo me aclare. ¿Todo esto no lo sabéis para la prueba que van a tener el año que viene los chavales? Que será más o menos de ahora en 12 meses. No, en absoluto. No se sabe. Hombre, si ¿Y se va a ir desarrollando a medida que avance el curso? Se supone, é dicir, claro, eso non está na nosa mão. Nosotros, ao final, normalmente, no ámbito educativo, e os mestres, os docentes, neste caso, somos, en última instancia, casi os, se me permites a palabra, sufridores, porque, evidentemente, vamos a ter que, supostamente, estar preparando os nosos rapaces. Decía Elena antes que, o sea, o concepto propedéutico dun curso, non? Preparar para. Home, entendo que non podes estar en un terceiro de primaria con rapaces de 8 ou 9 anos preparando para, non debes de estar preparando para, claro, debes estar preparando para instruílos, para formalos, para educalos, para preparalos para a vida e para convertirse en seres adultos o día de mañá, pero non para unha proba, evidentemente. Pero é un condicionante ahora mismo que temos en riba da mesa o descoñecemento de como van ir ese tipo de cosas. Por último, e con isto acoto, simplemente tampouco por focalizar, o detalle de poder analizar o tema das probas, hai unha variable encima da mesa que é moi importante. Ahora mismo estamos nun debate amplio no mundo educativo sobre un concepto que aínda non abordamos nesta mesa, é básico, fundamental, que é a metodoloxía. Un pouco Viviana tocou de refilón, aínda que non profundizou ese concepto, é un concepto moi importante. É dicir, a metodoloxía, é dicir, como están aprendendo os nosos alumnos hoxe en día, como estamos enseñando os docentes de hoxe en día. Os rapaces nosos de hoxe en día, falaba tamén Xosé Antonio das reválidas de fai moitos anos, da época franquista, é dicir, que non son os rapaces daquela, en absoluto, non é a sociedade daquela. Estamos con os rapaces que non son aqueles, unha sociedade que non é aquela, é dicir, un montaxe estrutural, unha escola que tampouco era aquela, afortunadamente, a mellora foi enormemente kilométrica, exponencial. Polo tanto, estamos preparando os rapaces para un tipo de proba concreta, temos que preparar os rapaces para un tipo de proba concreta. Primeiro, eu entendo que non debería de ser así, pero se ao final o sistema deriva por aí,
pois a mellor o que acabáramos facendo os docentes é pois pervirtindo o propio sistema e preparando os rapaces para unha prova concreta, pero no formando en contenidos. Non sería o máis idóneo. Bueno, vamos a acercarnos a lo que pasa en el resto de Europa y no solo en Europa, vamos a mirar a otros países porque otra de las cuestiones que se explicaron, esto lo decía el ministro Wert, decía que la selectividad era una anomalía internacional, una anomalía en Occidente, pero la verdad, Paula, es que los países de nuestro entorno también tienen sus propias pruebas. Tienen sus pruebas, hay algunos sí que tienen la selectividad, la mayoría podemos decir que sí que tiene esa especie de reválida para conseguir el título. Al final vamos a hacer un análisis muy por encima de lo que nos rodea. Vamos a empezar por aquellos países que tienen algo bastante parecido a la selectividad que tenemos nosotros, empezando por el Reino Unido. Allí también tienen un examen, son los exámenes A-Level, y después de estudiar el equivalente a la escuela secundaria aquí en España, los alumnos pueden estudiar 2 años más para los de preparación de estos exámenes, que son de ingreso a la universidad. A mejor nota, más posibilidades de ingresar en la universidad que uno quiere, o sea que es bastante equivalente a lo que podríamos tener aquí en selectividad. En Irlanda es el equivalente, el Living Certificate es el equivalente a la selectividad española, y los estudiantes son evaluados por sus 6 mejores cualificaciones en asignaturas reconocidas, digamos matemáticas, inglés e irlandés son 3 de los exámenes obligatorios y los otros son optativos. Es un examen necesario para acceder a los estudios superiores y las notas para entrar en cada universidad varían según el año y las solicitudes. En Portugal tienen los exámenes nacionales. Es un tipo de selectividad también que hace media con el bachillerato, es un 25% del bachillerato y un 75% este examen. Luego el acceso a la universidad dependerá de lo que se quiera estudiar y cada facultad da más importancia a unas asignaturas que a otras. Por lo tanto, nuestras notas de acceso se harán dando una ponderación diferente a cada materia del examen nacional según la carrera que queramos estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar historia, pues tendrá más peso la asignatura de historia, el examen de historia, que otro, pues como puede ser el de matemáticas. En Japón damos un salto bastante sustancial, pero es que nos vamos hasta allí porque es uno de los procesos más complicados que hay ahora mismo, en el que el acceso a la universidad es muy estricto, y en el caso de las facultades nacionales y públicas, los estudiantes tienen que hacer primero un examen a nivel nacional, se examinan de 5 materias básicas como matemáticas, japonés o ciencias naturales, y luego a mayores hacen el examen de cada universidad. Ese examen de admisión de cada universidad es un examen muy estricto y bastante competitivo entre los propios estudiantes. Es algo que sí que crea bastante presión entre el alumnado. Volvemos aquí, donde nos vamos a Finlandia, volvemos a Europa y nos miramos en uno de los países más envidiados por sus resultados en el informe PISA, que siempre saca los colores a España, hay que decir, y aquí se hace también una especie de selectividad organizada por una comisión nacional. Se analizan 4 disciplinas diferentes. La única obligatoria sería lengua, el resto las elige el alumno. Luego los periódicos publican los resultados de cada alumno y se ven pues en qué centros sacan los mejores resultados, bastante similar también al caso español, y antes se accedía a la universidad solo con este examen. ¿Qué pasó ahora? Pues que debido a que hay un aumento de la oferta, pues hay muchas universidades que han tenido que hacer una prueba de acceso. Como curiosidad, decir que en Finlandia, por ejemplo, es muy difícil ser profesor. Entrar en la Universidad de Educación es muy complicado, solamente van los mejores alumnos. Y vemos ahora cuáles son algunos de los países que tienen reválida. Hay más, pero algunos de ellos serían, por ejemplo, Italia, Francia o Alemania. En Italia y en Francia hay una curiosidad que aquí no se hace en España, que son los exámenes orales. En Italia, los alumnos desde muy pequeños, podemos decir, empiezan teniendo ya pruebas orales en los colegios. En Alemania, quien tenga el título pues puede entrar en la carrera que quiera. Solo algunas universidades hacen pruebas estrictas relacionadas con alguna aptitud con el curso. En Italia, por ejemplo, una vez que tiene esa reválida, pues puede estudiar lo que quiera. Solamente algunas, tipo medicina o algunas universidades muy concretas, hacen algún tipo de prueba de acceso. Así que este es un poco el panorama con el que nos encontramos, un poco de todo, pero sí es verdad que la selectividad quizás es lo que más escasea. Bueno, pues eso es lo que nos vamos encontrando. No hay selectividad, pero sí hay reválidas, sí hay pruebas, como nos explicaba Paula, y quizás lo que más se nos va a parecer es ese sistema de Japón. Y hablábamos antes, decía Emilio, hay cosas en las que habría que centrarse también, que es la forma en la que se va realizando la metodología de la enseñanza. Y yo no sé, esto se lo voy a preguntar primero a Viviana y luego os lo pregunto a los demás, si estamos yendo a un sistema en el que lo que se va a primar, digamos, es un tipo de evaluaciones como la del informe PISA. Sí. Eso es a lo que se va. A un resultado. Apruebas, eres bueno, puedes seguir, suspendes, pues no sirves para estudiar, a ver qué hacemos contigo. Antes comentábamos lo de un examen oral.
un niño que se ponga nervioso o que tenga alguna dificultad académica, que no sea capaz de contestar o plasmar sus conocimientos en un examen, la prueba oral es perfecta. Poner al niño, preguntarle oralmente y que te demuestre sus conocimientos. No se está haciendo Pero eso. existe, claro, es que a mí esto me lleva a preguntarte otra cosa, Viviana, y os lo pregunto también a los demás. ¿Tenemos la capacidad en la enseñanza pública en este país para poder adaptarnos a las necesidades de cada uno de los niños? ¿La tuvimos en algún momento? Sí. ¿Se tuvo? Sí que se tuvo. Mira, cando se empezou a aplicar a LOCSE, que non a diseñaron os políticos, que o diseñaron os expertos, que participaron nais e pais, que despois o goberno, a verdad que a limitou, pero a idea era boa. Despois limitou-na moitísimo e puxo como a deixou, sacoulle a democracia dos procesos previos. Os procesos previos foron moi democráticos, participando, atendendo á diversidade, no? E despois o goberno pechou-na. Home, pero de todas as leis que hasta agora podemos consideralas con todos os recortes e todo eso, leis educativas. A LOMCE é antieducativa, é unha cousa aparte que nunca se fixo. Co tempo, eu creo que se alguén un día de mañán lle dá a luz e di, hostia, isto non pode ser, non? Daquela borramos isto, a parte negra ou negativa da historia, non a parte negra, perdón, a parte negativa da historia. Pois, iso estudiarase como unha cousa rara. Pero sí que se empezou a aplicar eso de que non só os contidos son necesarios, senón que os métodos e atender a distintos métodos de aprendizaxe que ten cada alumno. Por eso apareceron tamén os PTEOs, os AL... Adaptarse a las necesidades de cada uno de los alumnos. Porque selectividad se puede hacer especial, pero tienes que tener una discapacidad o hacer un papeleo muy grande para que, pues, yo que sé, un niño con TDA o un niño con una dislexia pueda hacerse la misma prueba que a lo mejor se puede hacer pues, a un niño con una ceguera, una sordera o lo que sea, a una discapacidad como tal. Pero tienes que hacer un gran papeleo cuando debería ser... Claro. ¿Hay alguna forma de evaluación ideal? La evaluación continua, el ir adaptándose a lo que cada alumno puede ir dando a lo largo del curso. ¿Entendéis que hay algún sistema que sea lo ideal? Mira, se non hai que inventalo ou crealo. Pues nos está costando mucho, nos está costando mucho. Bueno, porque non se quere, non? Quer dizer, iso é que contra... Se non queres, non hai que facerlle. Pero con un pouco de sentidiño, a ver, que é unha avaliación? Ou que debería ser unha avaliación? Eu se me chapo estos apuntes que tendes aí ou tal, se cadra antes de chapalos, ou antes de aprendelos, ou antes de entendelos, avalíanme, dou un 0. Se despois os leo, e os aprendo, e os interiorizo, e son capaces de expresalos, ao 100% sacarei un 10. Quer dizer, son máis listo 10 minutos máis tarde que 10 minutos antes? Non. O que hai que adaptar a realidade e ao sistema de aprendizaxe de cada neno. Perdón, cada nena e neno, do alumnado. Por eso se diseñaron esas clases de apoio, esas clases de que este grupo de alumnos non é capaz de entender da miña maneira o método que uso. Pois no propio centro de ensino se toman as medidas para buscar outra metodoloxía de apoio para que ese neno ou ese neno vayan ao mesmo nivel que outros. E hai outro sistema. Cal é o problema actualmente con este sistema? Que queren aplicar, ou que se vai aplicar este curso? Que desaparece eso. Desaparece por dúas cousas. Non só as reválidas, senón porque se eliminou o personal. Esa clase de apoio vai ser difícil e vai ter que costar moito esforzo dos profesionais, das profesionais de ensino para que se leve a cabo. Pero o método de avaliación é simplemente saber expresar do xeito que poidas que ti aprendeches algo. E non todos son capaces de expresar da mesma maneira, obviamente, persoas que teñen necesidades educativas ou necesidade de atención específica, hai que contemplalos, ou non somos humanos. Bueno, una de las cosas, decía antes Viviana, que a veces es complicado pues, para un niño que tenga algún tipo de problema presentarse a la selectividad. Le hemos preguntado antes a nuestros tres invitados en la primera parte qué les parecía este nuevo sistema que va a eliminar la selectividad como tal, que va a tener una reválida que a partir del año 2017 será necesaria para tener el título de bachiller y a partir de ahí las universidades podrán en marcha una prueba. Decía antes Emilio, es que no sabemos lo que va a pasar con la prueba del próximo año, en este caso para los niños de tercero de la ESO.
Pero es que apuntamos enseguida, déjame que introduzca esto, porque es que en la universidad tampoco saben, Elena, qué es lo que va a pasar con lo que las propias universidades van a tener que hacer con respecto a esas pruebas. Y nosotros, que hoy hemos estado con el vicepresidente de la Comisión Interuniversitaria, le hemos preguntado qué es lo que debería pasar en Galicia y esto nos ha dicho. A LOMCE deixa a porta aberta para artellar esas probas. Na Comisión Interuniversitaria fixemos unha proposta ás universidades que as universidades aceptan e é que esas probas sexan unhas probas feitas pola Comisión Interuniversitaria para que continuemos tendo todas as garantías de control do proceso, de seguridade e ao mesmo tempo que sexan unhas probas únicas para toda Galicia. Cecais por ámbitos, por exemplo, para os ámbitos de ciencias da saúde, as carreiras de ciencias da saúde, pois que os alumnos examinen de biología, de química, de física, e teñen aí pois a nota do seu ámbito específico, non? E a partir de aí pois a selección correspondente. De xeito que van a cambiar algunhas cousas, pero continuará habendo uns filtros, porque nesas carreiras demandadas ten que haber uns filtros, evidentemente. Habría que preguntarse si lo que estamos haciendo es cambiarlo todo para que todo siga igual. Elena decía antes que esto es como una especie de carrera de obstáculos que tienen los chavales hasta llegar a la universidad. Sí, y ahora van a tener otra. Claro. No, eu quería apuntar tres cousas. En canto a cal é a avaliación ideal, non o sabemos, pero sí somos partidarios, bueno, eu son partidaria e penso que a meirande parte das familias e dos docentes da avaliación continua. O sea, esta avaliación que non se plasma todo nun papel, porque aparte de que cambian non únicamente os nenos e nenas que hai, senón que cambian os cursos, porque podes atopar sendo o mesmo docente e facéndolo da mesma maneira que un curso tes un grupo que vai moi ben, que tal, e resulta que o curso seguinte, o sea, o ano seguinte, tes un grupo pois con máis dificultades ou máis diverso e tal. Entón, eu considero importante, o sea, ver o traballo de clase, ver como responden, por exemplo, coas TICs, utilizar materiais curriculares, non cinguirse o libro de textos, é un ensino moito máis amplo, máis de facer máis cousas e de disfrutar aprendendo, que tamén é algo importantísimo, porque ese alumnado dá mellores resultados. Entón, que o docente vai vendo o desenvolvemento do neno ou da nena, non? Entonces, pues partimos de aquí, este parte de aquí, este parte de aquí e este parte de aquí. E a ver a donde somos quen de chegar. Pero non todos. A avaliación final non pode ser o obxectivo, como marca este monstro chamado LOMCE. Logo, outra cousa que decías que non sabemos, estamos improvisando, están improvisando. En primeiro lugar, cando ti falabas deste dato, de que sí, que o señor Bert dixo que aproban moitos a selectividade, que eso non pode ser. Xa nos di de que P non, porque coxea por todas partes, non como se fora un pulpo. Pero lei de mellora educativa, cando resulta que as probas de selectividade as aproba a meirande parte do alumnado, é dicir, que ben, habría que decir, que ben preparados están estes rapaces, ainda que, seguimos no de sempre, non? Un exame non mide todas as capacidades do alumnado. Cando falabas de... Entón, improvísase todo, bueno, improvísase todo, ata o punto de que estamos estudiando agora mesmo o proxecto de decreto da educación primaria. Un proxecto de decreto da avaliación primaria que aínda vai pasar polo Consello Escolar de Galicia, que, como sabes, é un órgano consultivo, pois vai pasar primeiro pasa pola permanente, pero vaise debatir en pleno o día 25 de xuño. Entón, es decir, dentro de 2 semanas, cuando ya haya terminado el curso. Sí. Eso vais a aplicar, porque, as emendas que se fagan e tal, a ver se se teñen en conta, porque moitas veces, como é consultivo, non interesa telas en conta. Pero, que máis improvisación que a isa? É dicir, cando teñen que empezar a aplicala, o sea, ten que estar listo para aplicar, cando empezou o curso, Emilio, o día 10. 10 de setembro. Pois o 10 de setembro xa están os nenos están nas aulas, empezando o seu primeiro curso, segundo, terceiro e cuarto, e estamos aínda
cun proxecto de currículo da enseñanza primaria. Yo estaba tomando varias notas, así que le quiero preguntar por dónde va la cosa, pero queremos avanzar un poquito más, porque hemos hablado de reválidas, hemos hablado de selectividad, la que han pasado los chavales que han estado con nosotros, todo esto para llegar evidentemente a la universidad y allí encontrarse con un sistema renovado de exámenes que también genera polémica. Aquí la polémica con los exámenes la tenemos desde primaria hasta la universidad y no se frena en ningún lado. Hemos preguntado a Roberto Blanco Valdés, el catedrático de Derecho Constitucional, que durante estos últimos meses ha venido pues, protestando por el sistema de exámenes que tienen en este caso los chavales en la universidad, que los van limitando temporalmente también, lo que genera problemas a la hora también de poder realizar una evaluación correcta. Los exámenes de enero tienen, desde mi punto de vista, un problema gravísimo y es que se celebran inmediatamente después de las vacaciones de Navidad. Y las vacaciones de Navidad en España no son lo mismo que en otros sitios. Las vacaciones de Navidad son unas vacaciones que tienen un significado muy especial. Es decir, hay muchos días festivos, Nochebuena, Navidad, fin de año, Reyes. La segunda convocatoria ordinaria se celebra en el mes de mayo. A principios de mayo, en la primera segunda semana, acaban las clases y en los últimos días de mayo se celebran, a partir del día 12-15 de mayo, se celebran los exámenes. Y las recuperaciones de enero y mayo se celebran respectivamente en junio y julio. Lo cual quiere decir dos cosas, que los alumnos que se han examinado en enero de las asignaturas recuperan en junio, es decir, con un espacio de entre 4 y 5 meses, y los que se han examinado en junio recuperan en julio, con un espacio que a veces esto no es de meses, sino de semanas, incluso en algunas ocasiones de una semana y media. A ello hay que añadir además el que las notas no siempre salen con la celeridad con la que sería necesaria. Estos son los efectos, Santiago con la cabeza, son los efectos del Plan Bolonia y del nuevo sistema de exámenes. Sí, efectivamente, como ben dicía na súa intervención, todo o que acaba de manifestar, lóxicamente, Coñecio, estou totalmente de acordo, mas en un ámbito que coñezo, eu, como acabamos de comentar, se sabe, son docente primaria, pero bueno, levo uns cuantos anos da asociado na universidade, co cual esa realidade da universidade neste momento coñezo porque tamén a vivo. Precisamente, algunha das notas que estaba tomando iban tamén un pouco en este senso, é dicir, tú comentabas o preguntabas, deixabas aí no aire o concepto de avaliación, evidentemente un concepto moi complexo porque está cheo de variables en diferentes direccións e diferente categorización. Desde logo, a teoría, que todo pode, que é o bon que ten o papel, é dicir, a teoría dice que en primaria, secundaria, os obxectivos, os docentes, os temos que marcar e os currículos se marcan en base a unha serie de capacidades que supostamente o neno ten pois a tales anos, en primaria, en secundaria, en bacharelato. Por lo tanto, se os obxectivos se marcan en base a capacidades, a avaliación debería de ser, boa lógica, verificar se esos obxectivos foron acadados ou non foron acadados. Por lo tanto, intentar avaliar esas capacidades. Pero claro, o que estábamos falando antes tamén, non todos os nenos ao mesmo nivel, nin ao mesmo tempo acadan os mesmos grados de capacidades. Ao mesmo tempo, a través da LOE, se incorpora o concepto competencias. Evidentemente, estamos nun mundo competencial. A empresa marca un mundo competencial, a sociedade marca un mundo competencial e, evidentemente, facer dunha persoa competente con 3 anos, con 5, con 10, con 14, con 18, pois lóxicamente. O que si teño moi claro, en xeral temos os docentes claro, pero a veces non o sabemos plasmar, é que fundamentalmente o ser humano en xeral, como ben decías, e sobre todo o neno, aprende o que entende e aprende disfrutando. Si disfruta da aprendizaxe, aprende sin problema ningún. Son dúas variables fundamentales que moitas veces perdemos e non temos presente. Si coñecemos, pero non temos presente. Evidentemente, os rapaces viven nun mundo grupal, o estamos preparando para unha sociedade grupal, a empresa implica traballo grupal, desde o ámbito de vista psicopedagóxico, cada vez máis os psicólogos, os psicopedagogos, nas súas avaliaciones de empresas, verifican a capacidade dese futuro empleado a saber traballar en equipo, a ver como se plasma, a ver se sabe, ten competencias desde ese tal. Por lo tanto, moitas veces os ensinos e as avaliacións son individuales. Para rematar, dicías tú, por exemplo, temos un sistema idóneo de avaliación. A continua, como dice Elena, totalmente de acordo, porque é unha forma de ir pautando durante o longo do tempo un docente que debería de estar un certo tempo co seu alumno e acaba coñecendo o seu alumno. E pode saber cando ese alumno pode dar máis do que deu porque tuvo un mal día.
ou porque outra cousa que casi nunca temos en conta é fundamental. Leva unha temporada con problemas na súa casa, polo que fora, pérdida de traballo dun pai e dunha nai, condicionante fundamental nunha familia, unha situación irregular que se poda producir. Eso afecta a calquer ser humano para canto máis os nenos. Se tú fas unha evaluación continua e coñeces o neno que estás evaluando, sabes perfectamente discriminar cales son esos altibaixos e por que poden vir un pouco dados. Por lo tanto, a avaliación idónea, evidentemente non continua, e non aquela que se concrete en simplemente contidos. Por exemplo, un tanto por cento, si o 100% partimos de que poda ser válido, un 40%, pois esos contidos máis teóricos máis tal. Outro 40% fundamental, traballos de formato de grupo cooperativo onde o neno teña que poñer en marcha outras competencias e outras capacidades que vai necesitar para o día inmediatamente maior. Outro 10%, por poñer números, pois poñer o neno en situación de que esos traballos os exprese oralmente, os defenda, os argumente, os comente, os poda amosar, que así é como disfruta, ademais. Está aprendendo, está disfrutando e podemos avaliar dunha forma diferente. Bueno, decíamos que todo esto va avanzando desde los más pequeñitos de tercero de primaria que van a tener esa primera reválida hasta los que, nos decía Roberto Blanco Valdés, se van a tener que encontrar con ese aluvión de exámenes concentrado en un periodo muy pequeño. Le hemos preguntado a una estudiante, en este caso de arquitectura, cómo vive estos últimos días de curso, que en realidad son los primeros para presentarse ya a las recuperaciones, a lo que antes llamábamos recuperación de septiembre, que han cambiado de mes. Ana tiene 22 años y está estudiando tercero de arquitectura. Acaba de terminar los exámenes de la universidad, pero tiene que seguir estudiando para otra prueba, en este caso, de portugués. Estes días, por exemplo, vou á biblioteca pola mañá, veño comer a casa, descanso un pouco e volvo pola biblioteca hasta as 8 máis ou menos, é dicir, non é unha rutina de exames duros da carreira, senón que, bueno, sendo un exame de portugués, pois tomei un pouco máis de relajo. Os días duros son sair da casa ás 8 da mañá, meterse na biblioteca, comer un bocata ali, ou mellor ata que pecha as 2, ou se aguantamos ata as 2, e senón ás 12 ou ás 11:30, virmos para casa. Vou á biblioteca polo tema de desconectar de redes sociais, de móvil e de todo, porque ali chegas, pos o móvil en silencio, non levo o ordenador e todo os apuntes que tes diante. Ver sillas vacías en la biblioteca a estas alturas de junio puede sonar raro a algunos, pero es que las cosas han cambiado en la universidad. La convocatoria de septiembre ya no existe. Temos os exames do primeiro cuatrimestre, que son en xaneiro, despois os exames do segundo cuatrimestre, que son do 15 de maio ao 6 de xuño, e de agora temos exames en xullo, do 1 ao 18. Pois bastante complicado porque rematas e como a quen di en 15 días xa volves ter os exames outra vez e pois que non tes ese tempo para estudar que antes sí que poderías ter, pero ao mesmo tempo podes pensar vamos ter un verdadeiro mes de vacacións que antes realmente non existía. Xa remato a xornada de pola mañá e agora hai que ir comer para poder ir ao exame ás 4. Pois agora toca facer o xantar, ou se tocará algo fácil, vou facer unha ensalada e unhas croquetas que me mandou miña avoa. Encántame cociñar, pero eso, que en época de exames sí que son máis de comida que ven da casa en tarro, sí que está no congelador. Temos algo de verdura nos peixos, costelas que me mandou a miña nai, croquetas de miña avoa. O congelador tamén o temos a rebosar con comida que tenemos da casa as veces de semana. Después de comer llega el examen, último repaso y para adentro. Un día sin descanso y eso que es una semana tranquila. Nadie dijo que estudiar fuera fácil. Desde luego no es fácil, ya sabemos que no es fácil, pero Viviana, y pensando en la universidad, que es en lo que estaban pensando los 3 chavales que estuvieron con nosotros en la primera parte del programa, a mí me gustaría preguntarte si con los sistemas educativos que tenemos ahora mismo, pensando en sistemas educativos que nos llegan, pues por ejemplo, con ese espíritu de los informes PISA tan famosos, estamos preparando a los niños de ahora para ser los universitarios del futuro, para tener una forma de estudiar diferente, una forma de aprender diferente y desde luego de evaluarse distinta. Yo creo que no. Quiero decir, a los niños ahora mismo, que quería apuntar a lo que comentaban antes, son como muy cuadriculados, no tienen técnicas de estudio, no se les enseña técnicas de estudio, a pensar, a razonar por qué asociar asignaturas. Estudio esto para el examen, lo apruebo, me lo sé, entonces ya lo descarto. Y en la universidad tienes que organizarte, tienes que tener unas técnicas de estudio, de aprender a leer, a comprender. Si tienes que estudiarte un tocho enorme, tienes que organizarte de alguna forma,
porque si no, no... ¿Y todo eso no se aprende durante el periodo anterior a llegar a la universidad? Yo creo que no. Claro, yo tengo la visión de los niños con más dificultades, pero yo creo que no del todo. No se les enseña quizá a pensar, a razonar, a organizarse ellos. Es como se le da todo en plan... De hecho, los niños se acostumbran. No estudio porque la profe no dijo que había que estudiar. Se hacen los deberes que la profe que vienen dice, marcados, sí. La página que la profe marca, si no, no lo estudio. Y me acostumbro a estudiar el día antes. Claro, en una universidad no puedes estudiar el día antes porque no das bueno, a menos que tengas 40 exámenes concentrados en 2 semanas, como les pasa ahora, que no te queda más remedio. Xosé Santo decía que sí con la cabeza. Bueno, decía que é que eu teño unha filla maior na universidade e outra que está en primaria. E, claro, a cantidad de contidos é que agora é moitísimo máis duro estudiar que antes. É que eu lembrome de estar na EXB e a cantidad de contidos que aprende agora unha nena ou un neno en quinto de primaria, é que eu penso moitas veces, pero isto non se tiña que dar neso. Todo este nivel, son suficientemente maduros o alumnado nesta idade para admitir todo este nivel de contido. Eu, desde o meu punto de vista, creo que deberíamos camiñar hacia a capacidade de aprender a aprender. De aprender a aprender. Non a ser un sistema bancario de ingreso de contidos que, como a memoria tamén... Que logo non dan crédito. como el sistema bancario en general. Costa conseguirlo. También, pero bueno. Creo que mucho del temario que se da es el mismo a lo largo de toda primaria. Que es decir, los vertebrados, no sé qué, y se va dando lo mismo, solo que cada curso se va ampliando. Y el niño parte de cero. Claro, Sí. claro. Se amplía una página nueva, pero es que el niño llega al curso siguiente y le suena que algo dio el año pasado, pero no... Non me podo conter se romper unha lanza, é dicir, eu... Pero moi breve, lanza pequeñita. Que eu vexo desde o mundo educativo, perdón, sempre estou co análisis do mundo educativo. É dicir, o que nos temos que dar conta é que o neno é un ser global, o neno é adulto, pero é un ser global, polo tanto, estaba dicindo Viviana, moi bendito, comparto totalmente. Lle damos todo feito, lle damos machacado, hai que subliñar isto, hai que facer isto, hai que facer hasta aquí e tal, tal. Moitas veces equivocadamente, coincido contigo, pero salimos da escola, me permitide salir da escola, desde que o neno nace. Sodes familia, somos todos pais, somos todas nais, ou, bueno, polo menos temos cerca. Que facemos desde que nacen? Non lle estamos dando todo feito. A sociedade de hoxe, o neno de hoxendía, non se lle está dando en xeral, se está falando do concepto do neno burbuja permanentemente. Non hai unha tendencia. Non nos estamos preparando para a universidade. Din 22 anos de educación infantil, neste momento non estou dando. É dicir, unha das cousas, a mellor un exemplo moi pobre, pero os rapaces en educación infantil intentamos que aprenderan a ata os zapatos, para que foran autónomos, fundamentalmente, non por outro motivo. Hoxe en día rapaces con 8 9, igual non é importante, pode ser que non sea importante, pero non o fan. Porque tienen velcro, entre otras cosas. Pero bueno, eso daría para otro debate. Otro día abrimos el debate sobre esa cuestión, pero en fin, hemos empezado hablando de selectividad. La primera prueba fue la de lengua y nosotros queremos también examinarnos con la ayuda de lo que cada semana nos enseña nuestro compañero Francisco Ríos en la mirada de la lengua. Bachiller es una de las palabras más antiguas del español. La hallamos ya en una carta de Alfonso X de 1254, en la que el rey sabio ordena que se envíe a Salamanca, entre otros maestros, un bachiller canónigo. Esta voz procede del latín vulgar bacalaris, que evolucionó en francés a bachelier, que era el joven que aspiraba a caballero. De ahí pasó al español como bachiller, que según Nebrija era el initiatus ad sacra literarum. En el siglo XVII era ya un grado que recibían los universitarios. Covarrubia lo pintaba como la primera corona con la que se animaba a seguir adelante al que superaba la primera etapa de sus estudios. Hoy, el bachiller es la persona que ha cursado o está cursando los estudios de enseñanza secundaria, salvo mejor opinión del ministro Wert, que anda cambiando esas cosas. Las muchachas en esa situación son bachilleras, aunque también se las designa con la forma masculina del sustantivo, bachilleres. Por extensión, bachiller es también una persona instruida, experta. Con otra intención lo usaban quienes en épocas pasadas lo aplicaban a los que hablan mucho e impertinentemente. Bachiller es asimismo el nombre de los estudios de secundaria, también llamados bachillerato. Quien toma ese grado se bachillera o lo bachillera, acción llamada bachilleramiento, aunque pocos bachilleres usen ese nombre. Parecido a bachillerar es el verbo bachillerear, que significa hablar mucho e impertinentemente.
Esa locuacidad es la bachillería, nombre que también se daba antaño a las cosas dichas sin fundamento. A la vista de lo que se oye hoy en día, no estaría mal recuperar esas voces. Buenas noches. Pues tal vez no, y nosotros nos vamos a ir como siempre con cine, agradeciendo a nuestros 4 invitados que hayan estado con nosotros, y seguro que muchos de los alumnos que han estado esta noche con nosotros habrán pensado qué dirán los profesores cuando están en ese claustro evaluando. Pues el cine a veces nos da la posibilidad de meternos en esas reuniones de profesores para saber qué es lo que se mide también en los chavales. La semana que viene volvemos, gracias por estar ahí, buen fin de semana. ¿Felicitamos a esta jovencita? Sí, por supuesto. Sí, claro. Siento no estar de acuerdo con ustedes. Todo lo que hace en clase tiene un valor muy relativo. Porque efectivamente a nivel de notas muy bien, pero felicitarla tiene por delante un margen de progreso, un margen enorme. Y me parece que no tiene la actitud de una alumna seria que merezca que se la felicite. El problema de las felicitaciones. ¿Las felicitaciones son una cuestión de números, son algo matemático o tienen también que ver con su actitud, con la manera en la que alguien asume su papel de primero de la clase? Sí. No sé. Espera, ¿quieres decir que para merecer las felicitaciones no solo hay que estudiar mucho, sacar buenas notas, sino que además hay que asumir el papel de buen alumno y de líder? No exageres. Tenemos que ponernos de Ya acuerdo. vale. Yo creo Por que... favor, Las felicitaciones vamos a concederle las felicitaciones por él.